Profesionalmente no llevo mucho, yo creo que a lo mucho 1 año. Cantando en clases llevo 3 años apenas, pero ya profesionalmente 1 año, y creo que fue ya empezando aquí con la ópera ambulante. Yo conozco la ópera en 2000, cuando pertenezco a un coro del Conservatorio de Música de la Orquesta de California, que dirige el maestro Clapés, que se llamaba Ensamble Vocal Clásico. Un día nos dice, ¿saben qué? Vamos a cantar una ópera que se llama La Boda de Sevilla. Bien, está bien. Esa fue mi primera participación en el coro, fue donde me enamoré completamente de la ópera y fue donde dije, esto es para mí. 1998, 99, por ahí, si mis cálculos no están mal, entré al Conservatorio de Música de la Orquesta de Baja California en la especialidad en canto. Entré cuando el ciclo ya iba avanzado, pero me dieron la oportunidad de empezar con clases de canto, y el siguiente semestre inicié formalmente con todo lo que son las materias necesarias para poderte dedicar profesionalmente a la música. Bueno, la ópera ambulante nació como un proyecto que iba encaminado un poco a acercar a la gente a la ópera, que dejara de haber como esta visión de que la ópera es elitista. Lo que queremos hacer con la ópera ambulante y el objetivo que se ha logrado hasta ahorita es que la ópera es para todos. Y la gente se quedaba y decía, bueno, ¿estos qué les pasa? Mucha gente pensaba que querían dinero, pero tampoco se animaban a dar dinero, ¿no? Y creo que esa fue yo creo que ese ha sido el gran éxito de la ópera, porque ellos tampoco sabían a lo que iban. Y aunque la ópera ambulante y el concepto en sí nació, bueno, en Europa tiene mucho que se hace, pero nació acá con el objetivo de que en algún momento este público que nos ve asistiera a una sala a ver una ópera. Pero bueno, para beneplácito de todos nosotros, el camino para la creación de público se volvió un proyecto en sí. Esto es, el formato tuvo tal aceptación entre la gente que, bueno, ese era un camino para llevar gente a la butaca, y resulta que, bueno, el proyecto en sí, ese camino se ha vuelto el proyecto fuerte. Pues yo llegué aquí hace 1 año, en mayo, ¿sí? Me invitó un amigo, fuimos para subir a alguien. Me dijo un amigo que tiene un plan de esto, que va a ser una central camionera, que salimos cantando de la nada, sorpresa, y nos vamos. Y yo dije, pues va. Y salió. Estuvo bien chistoso. Escuchaba muchos comentarios por fuera acerca de ópera ambulante y nunca supe qué era, la verdad, hasta que en Ópera en la Calle, Tania, que fue de las que empezó, dijo, ay, sí, que yo en la central camionera. Me metí a internet, vi, y dije, ay, conozco a Ezequiel. Llevaba 2 años sin hablarle a Ezequiel. Y lo busqué por Facebook, busqué su celular, lo busqué por cielo, mar y tierra, lo contacté, como que no me peló, y por medio de Norma fue que entré. Ella se tenía que ir a México y me dejó de suplente. Mayo del 2010 me hace la invitación Ezequiel Ojeda Tenor para participar en el proyecto. Yo no lo conocía a él y a nadie de los que iban a estar en el proyecto, a excepción de Javier Carrillo, con el que en aquella época que te comenté había estudiado en el conservatorio. Él me invita, no estaba yo muy segura de estar en el proyecto porque no lo entendía muy claramente. Entonces me invita a la primera presentación, que fue en la central camionera el último viernes del mes de mayo del 2010. No tenía con quién dejar a mi hijo, no estaba segura de ir, me entregaron la pista un día antes y me dijo, vamos, inténtalo, llévate al niño. Y pues quién iba a decir que causó así súper impacto llevar al niño, porque se involucró, se portó muy bien. Y después le dije, no, yo quiero seguir haciendo esto, porque la reacción del público fue súper interesante. Entonces dije, bueno, es un proyecto muy interesante. Me invitan, resulta que conozco a Zuli hace mucho tiempo en el coro donde yo empecé a conocer la ópera. Ahí conocí a Zuli. No, pues que va a estar Zuli, van a estar otros muchachos, conozco a Jorge, luego después llega Yuyu. Digo, pues suave, qué bonito equipo. Me gustó. Pues ahí fue donde
tuve la suerte de traer. Me sorprende mucho. Recuerdo de la línea internacional de aquí de San Isidro, Tijuana, que me impactó mucho, que pues la gente siempre está desesperada y cansada de estar haciendo fila. Y de repente cuando empezamos a cantar no se movían, se quedaron. La fila estaba vacía, los emigrantes de Estados Unidos volteaban como, ¿por qué no avanzan? ¿Qué está pasando? Esa me resultó muy impactante, pero la del festival Ortiz Tirado, que fue en Álamo, Sonora, también fue muy impactante porque empezamos como con 100 personas y en menos de 5 minutos ya había más de 1000 personas alrededor, y al día siguiente pues ya nos estaban esperando muchísima gente, ya no fue sorpresa. Yo creo que la que más me ha gustado es la de Álamos. Híjole, la gente, para empezar, es un lugar en el que la gente sabe un chorro de música, o sea, por no decir un chorro de música. Y y la gente llegó al mercadito y se sentó, y para ellos era, cantantes de ópera ambulante, no, pues van a salir con sus vestiditos largos y shalalalala. Y vernos salir así, de repente, de a ver qué te gustan, unas 100 personas, se llenó el mercado así, atascada la calle, nos pedían otra y otra y otra, y como que mañana vamos a volver a venir, no, pero canten otra. El segundo día nos echamos las 4 pistas, y la gente nos seguía pidiendo más. Fue una reacción muy suave, una experiencia muy padre. Y que gente que sabía de música nos dijeran que wow, son lo máximo, y como ustedes no hay otros, y Entonces ese día cantamos y la señora me dijo que el regalo que le habíamos dado era muy bonito, que muchas gracias. Me dice, porque en todos los años que lleva, en todas las ediciones, en todos los años que lleva este festival, nunca había visto un cantante de ópera en vivo. Dice, mucho menos aquí cerquita de mí. ¿Por qué? Porque el boleto es muy caro y jamás lo hubiera podido pagar. Así que el regalo que me hacen ustedes a mí me ha cambiado la vida y me deja muy feliz, nunca los voy a olvidar. Entonces, es así como siento quizás el momento más fuerte de Frutos. Y la gente nos agradeció mucho, nos dijo que nunca había presenciado nada de esto, que tenían una idea muy errónea de la ópera, de las presentaciones que son muy elegantes y no sé qué. Y nos agradeció mucho con aplausos. Esta ciudad tiene que ser conocida en el mundo, no por lo que sale ahora en las noticias, desafortunadamente. Esta ciudad tiene que ser conocida por su talento. Tijuana está lleno de artistas. En general hay arquitectos, ingenieros, científicos muy importantes que andan por todo el mundo, y eso no se reconoce. Y como ciudadano, como nativo de esta ciudad, a mí me gustaría que realmente fuéramos conocidos por ese otro lado tan positivo que tenemos. Somos muchos más, ahora sí, la gente positiva que la negativa. Creo que Tijuana tiene una explosión así de artistas, como si fuera el Nueva York de Estados Unidos. Yo lo siento. Yo no viera que nada más son violencia, matazones, todo eso. Hay que ver que también hay cultura, arte, ópera más que nada. Pues vienen muchos planes a futuro. Está lo de, pues ya dejar como la parte esta de la sorpresa y ya ver ya más cosas más como de ópera, ya con ellos con disfrazados, ya canciones obviamente más largas y unas presentaciones pues ya más profesionales, ¿no? De hecho, de ellos ya ahorita ya tienen maestros especiales de actuación, y ya, si Dios quiere, la próxima semana empiezan con las de canto. Estamos tratando de crecer, de innovar. También tenemos planeadas algunas sorpresas ahí para la intervención en sí, que aparezcan un poquito más ya como personajes, un poco relacionándolos ya más con la ópera, porque hasta ahorita, bueno, ha sido
caracterizarse de los personajes según el lugar a donde van, pero ahora esperamos poder ya el año que entra empezar a buscar personajes, esto es Carmen, ¿no? De la ópera, que puedan intervenir los espacios. Ezequiel es una persona muy creativa, y siempre tiene muy buenas ideas que aportar al grupo. Javier es una persona preparada y terminó la licenciatura, entonces es alguien a quien le puedes preguntar y te va a saber contestar con exactitud. Zuli, pues la experiencia, la madurez, digamos, la motivación para el grupo. Siempre está, no muchachos, pues hay que hacer esto, y miren, y empieza a detallar todo y empieza a ser muy ansiosa para las cosas, creativa igual que Ezequiel. Y en el caso de Javier, la perseverancia, y admiro mucho de él, por ejemplo, ahora que está pasando por este cambio de voz del barítono, que no desiste. Son muy buenos, son muy tenaces en todo lo que hacen, siempre tratan de sacar lo mejor de ellos, aunque no tenemos las condiciones físicas adecuadas a veces, tratamos de dar siempre el extra. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. El cariño
tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía que yo te vengo Gracias, nosotros somos Ópera Ambulante del Centro Cultural Tijuana y nos gustaría que conocieran a nuestros integrantes. En primer lugar tenemos a Judy Chirino, nuestra soprano. Tenemos a Zuli Martínez, también soprano. A nuestro tenor, Javier Carrillo. Y un servidor, Jorge Chinoya, tenor. Muchísimas gracias.